Quiero darles la bienvenida al segundo capítulo de Teología a la Carta, esta vez en formato de podcast. Decidimos hacerlo así ya que resulta mucho más cómodo para poder escuchar el podcast mientras se hacen otras tareas, eh, ya que no es tan necesario en este caso un video, sino que simplemente con escucharlo en este formato resulta suficiente para poder explicar los temas que vamos a tratar. El día de hoy vamos a tratar, también vinculado a lo que hablábamos en el primer capítulo, de la hipóstasis y de la unión hipostática en Cristo. Esto es otro de los ejes fundamentales de la teología católica y de la cristología, y también es fundamental para entender la Trinidad. Cuando hablamos de hipóstasis, nos referimos a la substancia. Seguramente este término ya les suene de haber visto o bien el segundo encuentro del taller de apologética católica o bien el primer capítulo de esta misma serie. La substancia, que es aquello que hace a un algo ser. Ya hablamos de que la Trinidad son tres personas que comparten una misma substancia. Bueno, la palabra hipóstasis quiere decir exactamente lo contrario. Mientras la substancia es lo que hace ser, es la esencia, la hipóstasis es la persona, en este caso la persona individual. En la Santísima Trinidad tenemos una sola substancia y tenemos tres hipóstasis, que significan la subsistencia o la persona individual. Este término se usa para referirse a cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad, tanto a Dios Padre, como a Dios Hijo, como a Dios Espíritu Santo. Así como hablábamos en el capítulo de ayer, esto se refiere a que no son tres dioses, sino que es un solo Dios que se divide en tres personas. Es la misma substancia para esas tres personas, para esas tres hipóstasis. Ahora, ¿por qué estamos explicando esto de vuelta? Bueno, porque es fundamental entender uno de los misterios más grandes y que sin embargo hemos podido llegar a comprender, no en profundidad, pero sí la razón fundamental, que es el misterio de la encarnación de Cristo. ¿Qué nos plantea este misterio? ¿Cómo es que Cristo, Jesús, Dios Hijo, siendo Dios, puede tomar la forma plena de un hombre, de un humano, sin dejar de ser Dios? ¿Cómo Cristo puede ser Dios y hombre a la vez? Esto es un tema que se debatió a lo largo de la historia de la Iglesia hasta que finalmente en el Concilio de Calcedonia, en el año 451, pudo establecerse como dogma. Sin embargo, hasta antes de eso, había muchas opiniones respecto a esto, opiniones que se han formado como herejías. Había gente que decía que Cristo era totalmente Dios y que su cuerpo humano era simplemente una ilusión, una especie de holograma, que él realmente no era humano, sino que su figura humana era una ilusión. Esto es una herejía. De la misma manera están quienes dicen que Jesús abandona la divinidad para hacerse hombre. Esto es filosófica y racionalmente incorrecto, incompatible. Dios no puede dejar de ser Dios. Ninguna de las tres hipóstasis, ninguna de las tres personas de Dios pueden dejar de ser Dios. Entonces, ¿cómo es que pasa esto? ¿Cómo es que Jesús puede ser hombre y Dios a la vez? Y esto también, el comprender esto, nos va a hacer comprender la cruz, su muerte y su resurrección. Entonces, vamos a resolver este punto tal y como nos enseña la Iglesia. Esta verdad, encapsulada en el misterio, se llama unión hipostática. Hablamos de las personas recientemente. Y en Cristo lo que se da al momento de su concepción es la unión hipostática. ¿Qué significa? Jesús tiene dos personas, dos naturalezas.
totalmente en su ser, en el momento de la concepción, en el momento en que se hace hombre. Jesús, al momento que se hace hombre, es 100% hombre y 100% Dios. No es menos de esto ni menos de aquello. Jesús es Dios y es hombre en totalidad. Y a esto se llama unión hipostática. Una unión perfecta entre dos naturalezas, que ninguna suprime a la otra. Tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana permanecen en Jesús, en un vínculo perfecto. A esto es lo que llamamos la unión hipostática de Cristo. Para defender esto podemos tomar algunas citas bíblicas en las que vamos a hablar de por qué Jesús es Dios y por qué Jesús es hombre. Y a partir de esto nace una respuesta lógica y evidente para formar una respuesta al misterio que estamos planteando. Para hablar de que Jesús es Dios, simplemente tenemos que ir a la introducción del Evangelio de Juan, Juan 1:1, que se afirma que en el principio estaba el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Acá simplemente lo que nos está diciendo Juan es que Jesús es Dios. Sin más vueltas, Jesús es Dios, es eterno como Dios, estuvo desde toda la eternidad con Dios, y Jesús es Dios. Es esencial entender este fragmento de Juan, porque nos habla totalmente y en profundidad, aunque no parezca, de la naturaleza de la Santísima Trinidad. Vamos a explayarlo y analizarlo un poco más. Al principio nos dice, en el principio era el Verbo. Si recordamos cómo Dios Padre se presenta a Moisés, si recordamos su nombre, que es Yahvé, que significa el que es, en infinitivo. Y acá, ¿qué nos dice Juan? Que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. De esta manera Jesús también asume esta posición que Dios Padre, Yahvé, muestra ante Moisés. Pero ¿por qué nos dice era y no es? Bueno, porque nos está hablando de un tiempo infinitamente remoto. Pero de el mismo hecho de que Jesús sea Dios, sacamos necesariamente que también es eterno, porque Dios es eterno. Jesús no puede ser Dios y no ser eterno. Entonces, no puede ser más clara esta cita bíblica. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Eso nos dice que eran dos personas diferentes, porque uno no puede ser con sí mismo, no puede estar consigo mismo. Y el Verbo era con Dios, dos personas diferentes. Y el Verbo era Dios, una misma sustancia. Dos personas diferentes que a la vez son una por la sustancia, el ser. Ya hablamos con esto y demostramos que Jesús es Dios. Ahora vamos a hablar de por qué Jesús es hombre. Podemos leer, por ejemplo, Hebreos 2, versículo 14, que nos dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, refiriéndose claramente a Jesús. Ahora, también podemos hablar de que era necesario que Jesús tomase la forma de hombre, porque si no, no podría haber muerto en la cruz. Dios no puede morir ni tampoco puede nacer, porque es eterno. Todo aquello que Dios hizo, que solamente los hombres pueden tener, que es el nacimiento y la muerte, Él también lo cumplió. Y eso nos demuestra necesariamente de que Jesús era tanto Dios como hombre, plenamente ambas naturalezas. Y esas ambas naturalezas conviven en Jesús. Y esas ambas naturalezas tienen dos voluntades, que sin embargo están perfectamente alineadas. Jesús tiene dos voluntades en sí mismo, pero son dos voluntades perfectamente unidas en el ser, de manera misteriosa, sí, de manera misteriosa. Esto sí que no lo podemos explicar, pero lo entendemos, sabemos cómo es, cómo tiene que haber sido. Ahora, la Biblia también es clara con esta
unión hipostática. No es simplemente un postulado filosófico de la teología católica, sino que Pablo es muy claro con esto y lo dice en Colosenses 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo vuelvo a leer. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En su cuerpo de hombre habita toda la plenitud de su ser divino. Pablo es claro. Jesús es hombre y Jesús es Dios. Jesús no es menos hombre ni Jesús es menos Dios. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. No te preocupes si no puedes entender esto, porque no deja de ser un misterio. No deja de ser algo que no podemos explicar con la razón. Podemos saber cómo es, y lo acabamos de afirmar, pero no sabemos cómo se dio de esa manera. No entendemos el proceso para que eso haya sido posible, sin embargo, entendemos que fue y tuvo que haber sido así. Ahora, ¿por qué es fundamental entender esto? Porque si Jesús no era tanto Dios como hombre, no pudo haber cumplido la tarea que vino a cumplir al mundo. ¿Por qué? Porque si hubiera sido solamente Dios, con una figura humana de mentira, como una proyección, así como dicen algunos herejes, él no pudo haber muerto en la cruz. Y si hubiera simulado morir en la cruz, así como, abro comillas, simulaba tener un cuerpo, ese sacrificio no hubiera servido de nada porque hubiera sido justamente una simulación. Él no hubiera logrado nada. Ahora planteemos la situación paralela. ¿Qué hubiera pasado si Jesús era simplemente hombre? Digamos, la criatura más excelsa de toda la creación, así como afirman muchos cristianos no católicos, que niegan la divinidad de Cristo. Si Jesús hubiera sido solamente hombre, si Jesús no hubiera sido 100% Dios y 100% hombre y solamente persona, su sacrificio en la cruz no hubiera tenido el valor que tuvo que tener y que tuvo. Jesús tenía que ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús tuvo que ser el sacrificio perfecto para poder cumplir su misión en el mundo. Y también tuvo que morir para que ese sacrificio se lleve a cabo. Por eso era necesaria la unión hipostática, por eso era necesario que Jesús se hiciera hombre, 100% Dios y 100% hombre, para que pueda morir en la cruz y muriendo en la cruz sea el sacrificio perfecto, digno de conseguir el perdón para toda la humanidad en toda su historia. Si la unión hipostática no se da como acabamos de explicar y como creemos en la Iglesia Católica, el sacrificio de Cristo no tendría sentido y hubiera tenido una faltante. Ahora, entendiendo esto, podemos hablar un paso más adelante. ¿Qué pasa cuando Jesús muere en la cruz? Cuando Él muere, su alma se separa de su cuerpo, tal y como sucede con todas las personas. Sin embargo, la naturaleza divina queda adyacente tanto a su cuerpo, en el sepulcro, como a su alma, que baja a los infiernos. Pero aquí hay que hacer una distinción muy importante. El infierno al cual baja Jesús no es el mismo que hoy concebimos con la misma palabra. Al lugar donde baja Jesús es a lo que llamamos el limbo de los justos o el seno de Abraham, que es el lugar donde se encontraban las almas de aquellos que durante su vida fueron justos, pero que no pudieron entrar al cielo, pues las puertas del mismo, antes del sacrificio de Jesús, estaban cerradas. Estas almas aguardaban en este lugar de descanso hasta que Cristo pueda vencer a la muerte y a las puertas del infierno para abrir las puertas del cielo. Entonces, cuando decimos que Jesús descendió a los infiernos, hablamos de que Jesús descendió a este lugar donde lo aguardaban los justos a predicar el Evangelio a los espíritus que yacían allí. Y una vez predicado el Evangelio, conseguido las almas para Dios, poder abrir las puertas del infierno, superar a la muerte afirmando
su naturaleza divina, pues solo Dios tiene poder sobre la muerte, y así llevándose todas esas almas consigo al paraíso. Finalmente, en su resurrección y durante los 40 días que Jesús se aparece, su alma vuelve con su cuerpo, un cuerpo que ahora está glorificado, que tiene virtudes y capacidades que no tendría el cuerpo de un hombre, como por ejemplo aparecerse y desaparecerse. La resurrección de Jesús no fue un regreso a la vida terrenal como fue la de Lázaro, sino una entrada a la vida gloriosa y eterna de Dios, un proceso en el cual durante esos 40 días Jesús todavía no asciende con el Padre, pero ya participa de la naturaleza gloriosa de la divinidad. Como vemos, es necesaria la unión hipostática para que todo esto suceda tal y como lo entendemos, sin contradicción y con lógica. Si alguno de estos factores no se da, el sacrificio de Cristo permanece incompleto, inconcluso. No tiene sentido como lo entendemos. Por eso era necesario que Jesús fuera, y lo repito una última vez, 100% Dios y 100% hombre. Para finalizar con esta idea de la unión hipostática, quiero citar al Catecismo de la Iglesia Católica, que en el numeral 475 lo expresa de la siguiente manera. La voluntad humana de Cristo no se opone ni se resiste a la voluntad divina o a la que es del Padre, sino que la sigue, la obedece y le está perfectamente sometida. Esto nos explica que la voluntad humana que subyace en Cristo junto a la divina no puede contradecirse a ella, sino que está perfectamente vinculada y subordinada. Lo podemos ver claramente en la oración en el huerto de Getsemaní. Dice Marcos 14:36, y decía, Abba, Padre, todo te es posible, aparta de mí este cáliz, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En este pasaje se revelan claramente la coexistencia de las dos voluntades de Cristo. La humana, que es el deseo humano natural de evitar el dolor, el sufrimiento y la muerte, que lo refleja diciendo, aparta de mí este cáliz. Y la voluntad divina, la filiación a la voluntad del Padre, que es la aceptación y sumisión al plan salvífico que ya estaba trazado por Él cuando dice, no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Así finaliza este segundo capítulo de la serie de Teología a la Carta, en la cual vamos a estar resolviendo y hablando sobre ciertos temas teológicos puntuales, pero necesarios para el debate apologético católico, que son ejes centrales en la teología y en nuestra fe, que es necesario que los sepamos porque la fe sola no sirve, tiene que acompañarse de la razón para realmente poder ser creída en totalidad. Si te quedó alguna duda respecto a los materiales que vimos, puedes poner un comentario en la sección de comentarios debajo de este video y será respondido a la brevedad. Que el Espíritu Santo te ilumine con su luz para que todos estos conocimientos forjen en vos una fe inquebrantable y que siembren semillas de vida eterna. Que la Virgen te cuide siempre y guíe tus pasos. Ave María Purísima, sin pecado concebida.